Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 8, versículo del 7 al 8. Protestar es un derecho. Pedir no está prohibido. Buscar siempre es bueno intentarlo. Y llamar también se vale. Cuando estamos en desacuerdo con algo, siempre es bueno expresarlo. Y creo que al menos en el gobierno de Milei, hasta ahorita el tiempo que yo lo he seguido, no se ha privado ninguna forma de expresión. Más bien, se ha dado, incluso creo, hasta mucha más libertad de expresión de la que había en gobiernos anteriores en este corto periodo de tiempo que Javier Milei tiene como presidente de la Argentina. A veces ser noble, amable y pensar en los derechos de los demás pareciera que la persona es tonta porque a veces la gente no acepta, no cree que hay gente amable, que hay gente justa y que hay gente que busca el bien por los demás. En esta semana se llevó a cabo una marcha de estudiantes universitarios en la ciudad de Buenos Aires, donde al menos por la información que pudimos observar, había más de 400,000 personas entre estudiantes y maestros llenando la más importante plaza del centro de la ciudad argentina. Las calles se ven llenas, se ven atiborradas de gente. Como marcha de protesta fue un éxito. Nadie lo puede negar. De esto es lo que vamos a hablar en este video. Si tú fuiste estudiante universitario y eres estudiante universitario y no has participado en ninguna marcha como protesta a algo que está en contra o se piensa que puede estar en contra de los beneficios o forma de pensar que tienes, yo diría que no eres un verdadero estudiante o que eres demasiado estudiante y quizá la situación en la que estudias, la universidad en la que estudias, no tiene ningún problema. O no tiene ningún problema al cual manifestarse en contra o a favor. Aquí en los Estados Unidos, de hecho, están empezando a haber marchas universitarias, precisamente de las mejores universidades, Stanford, Yale, por mencionar un par, que están marchando en favor de la gente de Palestina. Y bueno, no me voy a meter en ese aspecto, la causa de la marcha, pero de esas universidades tan afamadas académicamente y de élites estudiantiles, es decir, de hijos de personas muy ricas, es raro ver este tipo de manifestaciones y más en contra de un país como Israel, donde seguimos los principios cristianos y donde a todas luces sabemos que el grupo terrorista Hamás fue el que empezó esta riña haciendo una masacre muy cruel, una masacre de niños, de mujeres, en una plaza donde medio mundo estaba festejando, estaba feliz,
y llegaron y fueron acribillados. Yo creo que eso es reprochable y vergonzoso desde el punto de vista que lo veas, y no creo que alguien defienda eso. Y sin embargo, hay gente que lo defiende. Bueno, regresando a nuestro tema, en esta semana hubo una marcha universitaria en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en todo el país argentino, pero en la ciudad de Buenos Aires es la que estamos siguiendo, porque ahí está la sede de la presidencia y estamos siguiendo los pasos del presidente argentino Javier Milei. Como les dije, ¿quién no ha vivido una marcha si tú fuiste estudiante universitario? Personalmente, los primeros 3 años, yo estudié en una universidad donde se incluía la preparatoria, 3 años de preparatoria y 4 años de especialidad. Y los primeros 3 años para mí son los años de que todavía te dejas envolver por ciertas ideas que están alrededor tuyo. Yo por ahí les platiqué que los primeros 2 libros en el primer año de prepa que me llegaron fue precisamente el Manifiesto Comunista y las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Y con esa línea, pues apoyé ciertas marchas. Y hay marchas que tienen un justo reclamo, pero hay marchas que no son tu causa y que aparte que no son tu causa, hacen mucho daño al bienestar de otros. Una marcha que a mí me marcó y que ahí decidí, siendo todavía el adolescente, 16, 17 años, ahí decidí que eso no era justo y que yo tenía que tener un criterio mejor cuando participaba en una marcha. Dentro de muchas marchas, la más popular era cuando íbamos al centro de la Ciudad de México a reclamar nuestro aumento de beca, nuestro aumento de ayuda económica para pagar nuestra renta y nuestra comida, que era muy válida y la hacíamos cada año. Casi era como un requisito, pero el gobierno nunca nos negó ese aumento en la década de los 80. Pero había causas que los supuestos revolucionarios y Che Guevaras de la universidad, pues buscaban causas para supuestamente defender. Una de las cosas que también participé fue precisamente cuando se buscaba que nos bajaran el pago del costo en los autobuses que nos transportaban de las ciudades más cercanas a la universidad. Todo estaba bien dentro del ámbito diplomático porque era una rebaja del 50%, es decir, si tú pagabas 10 pesos, pues te rebajaban a 5 pesos como estudiante. Pero hubo una vez que hubo mucha violencia, se quemaron un par de autobuses de las líneas de transporte. No me di cuenta si hubo muertos o no, pero sí hubo muchos daños materiales y ahí vi que eso ya no estaba bien, porque estábamos dañando el trabajo de otros, como lo sea, era trabajo de otros, y nosotros buscando el 50% de descuento en nuestro pago de transporte, pues hacíamos ese daño. Nos olvidábamos a veces de las formas diplomáticas, de las formas del diálogo, pero ustedes saben que cuando uno tiene 16, 17, 18 años, incluso los líderes que tenían 20, 21, pues no se razona mucho y se hacía mucho daño a la comunidad más cercana de ahí, de la escuela donde estudié. También llegamos a pintar paredes y eso perjudicábamos a los vecinos de la ciudad porque ellos tenían que repintar su pared, es decir, le estábamos dañando sus propiedades. Ahí empecé a ver algo que no estaba muy bien y yo decidí pues desligarme de esos, pero a veces había casas donde nos cobraban menos renta, también donde nos daban comida, y uno de los requisitos para estar en esas casas estudiantiles, pues era precisamente ser parte de todos estos movimientos, marchas, cualquier causa que, de acuerdo a la casa de estudio, fuera injusta para los estudiantes, pues teníamos que participar si queríamos seguir viviendo o gozando de los beneficios que nos daba la casa estudiantil. Llegó un momento en que yo de algún modo me independicé, me salí y no participé más de esas dichosas marchas obligatorias, más bien
cuando yo creí que la escuela iba por algo justo, como eso del aumento de nuestras becas, de mejoras a la institución de la escuela, edificios, cosas así, era cuando yo participaba. Porque no dejé de ser, pues ahora sí, socialista, comunista, hasta por allá 5 años después de mi primer día que pisé la universidad. Pues esto, precisamente esto, este movimiento de la Universidad de Buenos Aires, allá en la Argentina, este movimiento estudiantil, esta marcha estudiantil, me trajo a la memoria todos esos momentos en los que en algún momento yo fui parte de alguna marcha estudiantil por cierta causa. Pero había causas que nos manejaban, que nos engañaban, que nos aborregaban o que nos obligaban. Porque incluso ciertos maestros nos decían, si vas a la marcha, te vamos a poner un 10 en X clase, o nos van a dar un puntaje, nos iban a mejorar nuestro promedio. Y a veces ese era el anzuelo más grande para asistir a las marchas, porque sabíamos que cuando regresáramos, el maestro nos iba a poner un 10 en determinado punto donde estuviéramos, o al final nos iba a dar una compensación en el área de grado para pasar la clase. Esa era una forma. Y vaya, había otras formas también indirectas y corruptas que de alguna manera nos llamaba la atención para hacer más fácil nuestro paso de grado dentro de la universidad o nuestros beneficios que también teníamos dentro de la universidad. Todo esto yo lo fui desarrollando con el pasar de los años y al final de cuentas termino mi carrera y dejo de pensar de esa manera y empiezo otra forma de pensar y otra forma de vivir que ya le he expresado aquí varias veces si ustedes buscan alguno de mis videos. Pues bueno, en esta marcha universitaria allá en Buenos Aires, que era justa, yo no digo que no sea justa, es muy justo que los estudiantes pidan educación pública, pidan, en este caso cuando yo lo hacía era por becas o scholarships o subsidio de gobierno para pagar nuestra renta y comida como estudiante, es muy válido. Pero todo eso también tenía un precio, sí, te daban todo eso, pero tú tenías que llevar un cierto grado de calificaciones y tenías que ser un tipo de estudiante. También no a todos los estudiantes o no cualquier estudiante tenía el mismo beneficio que un estudiante bien calificado y un estudiante mediocre. También ahí había diferencias en cuanto a los privilegios estudiantiles. Yo lo que veo que esta marcha fue muy justa, porque así como lo empecé con el versículo de la Biblia de Mateo, versículo 7-8 del capítulo 8, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Es muy válido y muy justo, desde la Biblia lo dice. Pero tú estás pidiendo, vas a pedir, en este caso, sí va a apoyar a las universidades, que en ningún momento yo escuché o he escuchado desde que tomó y en la campaña, porque sigo a Milei desde la campaña para ser presidente, nunca dijo que iba a cerrar las escuelas o que iba a cerrar universidades o algún tipo o que iba a privatizar las escuelas. Todo lo contrario, dijo que iba a reformar todas las escuelas. Y una de las cosas que supuestamente está en debate es auditar las escuelas, las universidades, en qué se gasta el presupuesto cada universidad, ese dinero que el gobierno les da. Y es muy válido, donde yo estuve a la universidad también cada año le hacían auditoría para saber cómo se gastaba el dinero que supuestamente era para los estudiantes y para los trabajadores. Cuando alguien se opone a una auditoría es que hay algo escondido. Y eso parece que los estudiantes no lo entendieron. Y esa campaña de que iban a cerrar escuelas viene desde la campaña presidencial de Javier Milei. Desde que él estaba haciendo su campaña para ser presidente, ya decía la otra cara, los opositores decían que iba a cerrar universidades, incluso lo acusaban de nazi. Vaya, lean
puesto tantos trabas y tantos dichos que Javier Milei ni siquiera los ha pensado y más bien está pensando en el mejoramiento del país, que hay gente que sí se la cree, como muchos estudiantes. Y yo entiendo que muchos estudiantes fueron porque muchos maestros quizá prometieron mejor grado o prometieron ciertos privilegios dentro de la misma universidad. Hay otros que sí fueron genuinamente sin entender realmente el concepto de lo que va a pasar. Incluso se dice que un día antes ya el gobierno había girado el presupuesto para cada universidad. Que no fuera la cantidad que se quiere, eso es diferente situación, porque todo el país está viviendo recortes, porque, como bien lo dijo Javier Milei en su presentación como presidente, que hasta le hicieron cancioncita eso de no hay plata. Y esto se los describo con una simple analogía familiar. Somos 4 hermanos. Llega el Día de los Reyes, al menos en México festejaban mucho el Día de los Reyes. Mi papá tiene dinero para darnos los regalos que él puede, pero darnos un regalo a cada uno de acuerdo a sus posibilidades económicas. Me acuerdo que en un día de esos yo quería un regalo, una metralleta de esas que hacían, de esas de plástico bonitas, y no me la trajeron los reyes. De antemano, pues entendíamos que los reyes eran los papás, aunque inocentemente jugábamos a no saber. Entonces, yo había dicho antes, porque siempre nos decían que hiciéramos la carta a los reyes, y yo puse en esa carta que quería esa metralleta. Cuando no me traen la metralleta, hago mis berrinches, mis corajes. Cuando me vio llorar o protestar, haciendo la analogía con esta marcha, cuando me vio llorar y hacer berrinches mi papá, no pudo hacer más, simplemente me dijo, no hay dinero. Si te doy a ti, le tengo que quitar a tu hermano o a tu hermana. Entonces, cuando no hay dinero, no hay dinero. El Estado es algo familiar, es una analogía, si la llevamos a la analogía. No puedes dar lo que no tienes. Si quieres mantenerte sin deuda, tienes que ajustarte a lo que hay. Y así como la sociedad argentina está sufriendo, pasando, mucha gente no tiene ni qué comer, entonces también las universidades deben analizarse cómo gastan los recursos y usarlos de una manera más productiva y más eficiente. En la década de los 80, México pasó algo así. Hubo una devaluación grandísima y nosotros como estudiantes vivíamos con lo básico, con la renta y la comida y a veces 2 o 3 pares de pantalón y ropa para poder asistir a la escuela. No había más, no había más. Y teníamos que vivir así para seguir adelante y seguir estudiando. Entonces yo les pongo esta analogía, este estudio, diciendo que esta marcha universitaria en contra de Javier Milei fue manipulada, fue asesorada por ciertos grupos políticos que están en contra de esta nueva presidencia, de esta nueva idea de gobierno, y que están en contra de Javier Milei. Pero hay que aclararlo, Javier Milei nunca, desde que yo lo sigo, mencionó que iba a cerrar alguna escuela. Antes las iba a tratar de hacer más eficientes y ayudar a los estudiantes a que por meritocracia escalaran puestos y salieran mejor educados. Recuerden, Javier Milei es un intelectual, es una persona que también ha vivido del estudio. ¿Cómo no vas a querer el beneficio de la educación para tu pueblo? Yo ahí se los dejo. Les vuelvo a repetir, pide y se te dará. Es muy justo y la Biblia lo explica. Pero hay que saber pedir, hay que saber buscar y hay que saber dónde tocar. Soy Julián Albatros. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, si te gustan estos comentarios de 10-15 minutos, apóyame, suscríbete, dale un like, compártelo. Y por ahí hay una campanita, actívala para que te llegue la noticia del siguiente video. Hasta la próxima.